Pues bueno, el tema es cómo importar base de datos en Excel de diferentes orígenes y formatos. Vamos a empezar en cómo es que se hace esto y para eso quiero mostrarlo directamente desde Excel, que pues estando aquí, literal, pues entramos a Excel normal. Y aquí arriba en las pestañas que hay de archivo, inicio, insertar y tal, pues nos vamos a la de datos y aquí encontramos una opción que dice obtener datos, lo que nos desplegará una lista con bastantes opciones donde podremos elegir importar datos de otros tipos de archivos y hay una gran variedad. Eh, pues la primera opción es justamente un archivo, como pueden ser Excel, otro libro de Excel, eh, un, un texto como tal, CSV y estos que pues ya veremos un poquito más adelante. También PDF, alguna carpeta, base de datos, eh, servicios en línea. También están otras fuentes como pueden ser alguna tabla del mismo Internet y pues algunos también que ya veremos próximamente en esta presentación. Bueno, entonces, ¿cuáles son diferencias entre copiar y pegar datos o información de cualquier otro documento contra lo que es pues importar estos mismos datos, justo lo que yo acabo de mostrar? Pues a pesar de que nos suena muy parecido, y la verdad es que de primeras sí suena algo parecido, pues sí tienen una diferencia muy importante, como es que si copiamos y pegamos simplemente, em, como que los datos, o sea, bueno, no como que, sino los datos de donde em, copiamos se van a quedar como ahí anclados al anterior documento de donde los copiamos. Entonces, si llegamos a hacer un cambio o no los llegamos a poner en el mismo sitio, lo cual pues evidentemente es algo muy difícil teniendo ya un archivo pues estructurado, se va a mover todo o la información va a quedar mal. Entonces, esto precisamente es como la diferencia en si lo importamos, porque si lo importamos, pues hacemos que se crea un vínculo con el archivo de donde copiamos o de donde importamos estos datos. Lo que hace es que, pues justo si hacemos alguna modificación en el archivo anterior, si se actualizan los datos de alguna forma, en el archivo en donde copiamos, en donde importamos estos datos, también se van a modificar al momento. Entonces, pues justo las ventajas es que copiar y pegar es una acción muy tediosa cuando se trata de datos en Excel. Entonces, al importar nos da la facilidad de que si se están haciendo modificaciones eh, constantemente, no tendremos que pasar por hacerlo primero manualmente y segundo que se cometa algún error, se modifique algo mal, quede todo ahí movido. Entonces, pues sí, es una opción bastante eficaz el importar los datos. Vale, tipos de orígenes de datos. En primer lugar, tenemos los archivos locales. Estas son fuentes de datos que se almacenan en la computadora o un servidor local. Suelen ser fáciles de manejar, pero no siempre permiten la colaboración en tiempo real. Eh, en primer lugar, tenemos el CSV, que es Comma Separated Values.
Estos son archivos de texto donde los datos se separan por comas o puntos, y estos son muy usados para intercambiar información entre sistemas. En segundo lugar, tenemos TXT. Son archivos de texto plano que pueden contener datos estructurados y no estructurados. En tercer lugar, tenemos el XML. Sus siglas significan Extensive Markup Language. Es el lenguaje que organiza la información con etiquetas común en integración entre aplicaciones. Y otra sería JSON, básicamente sería el JavaScript Object Notation. Es un formato ligero y muy utilizado en aplicaciones web, eh, fácil de leer para nosotros y su proceso es bastante accesible para las máquinas. En segundo lugar, tenemos las bases de datos. Estos son sistemas diseñados para almacenar, organizar y consultar grandes volúmenes de información de manera eficiente, más usados en empresas. Y en primer lugar tenemos Access, es base de datos de Microsoft. Esta es usada principalmente en entornos pequeños o para home office, como por ejemplo. En segundo lugar tenemos el SQL Server, es el sistema de gestión de bases de datos de Microsoft. Esto ya es orientado un poco en el ámbito empresarial. En tercer lugar tenemos el MySQL. Este es uno de los gestores más populares de código abierto y es usado en aplicaciones web. Por último, tenemos el Oracle, que es una base de datos robusta y avanzada. Esta es muy usada en grandes corporativos con altos volúmenes de datos, vaya. Esta es utilizada en macroempresas como Coca-Cola, Tesla, entre otros. En tercer lugar, tenemos las fuentes en la nube. Estas permiten almacenar y acceder a la información desde Internet, facilitando el trabajo colaborativo y la disponibilidad desde cualquier lugar. En primer lugar, tenemos a SharePoint, que es la plataforma de Microsoft para la colaboración y almacenamiento de datos empresariales. En segundo lugar, tenemos a OneDrive, es el almacenamiento en las nubes de Microsoft, donde se pueden guardar y compartir archivos. Es donde más que nada la usamos nosotros como estudiantes. Y en tercer lugar tenemos a Google Sheets, que son hojas de cálculo en línea de Google que permiten la edición colaborativa y conexión con otras herramientas. Y por último, pero no menos importante, tenemos otros orígenes de datos, que son fuentes más diversas y flexibles que permiten obtener información desde fuentes externas. En primer lugar, tenemos las páginas web y las aplicaciones. Estos son datos extraídos mediante técnicas de web, scraping o conectores especializados. Ya están incluidos Facebook, Twitter, Instagram. En segundo lugar, tenemos las APLs, son Application Programming Interface. Son las interfaces que permiten conectarse directamente a las aplicaciones o servicios para obtener datos en tiempo real. En tercer lugar, tenemos los ERP, Enterprise Resolution Planning. Son sistemas integrados de gestión empresarial, por ejemplo, SAP, Odoo y Dynamics. Estos se centran en información de procesos internos. Y por último, tenemos al software contable. Son aplicaciones específicas de contabilidad, por ejemplo, QuickBooks o Contapack, que generan datos financieros y administrativos. Como les decía, más que nada se centran en la contabilidad empresarial. Ahora vamos a ver los formatos más comunes para importar datos en Excel. En primer lugar tenemos el CSV, que son valores separados por comas. Estos son archivos de texto en donde los datos se separan por comas y en algunos casos también puede ser por punto y coma, por una coma o por un tabulador.
Estos los podemos usar en el intercambio de datos entre diferentes programas y en reportes descargados de sistemas en línea, como de bancos, de sistemas contables o de ventas. Algunos problemas que tenemos con son los separadores distintos, y es que en Excel en otros idiomas se utiliza el punto y coma en lugar de la coma. Y otro problema podría ser la codificación de texto, que nos puede mostrar caracteres raros como los acentos o las señas. Y otro es la falta de formatos, que es que todo entra en un solo texto o un número y no tiene fórmulas ni estilo. Ahí en el ejemplo está la flechita en donde se puede observar la coma. El siguiente es TXT, que es texto plano, y estos son archivos de texto simple en donde los datos pueden estar de dos formas. El primero es delimitados, que son separados por un carácter como un tabulador, una coma o un espacio. Y los de ancho fijo son cada campo que ocupa un número exacto de caracteres. Estos los podemos usar en exportaciones de sistemas antiguos y en datos donde no se requiere un formato, sino solo pura información. Algunos problemas que tiene este es la dificultad al identificar correctamente un delimitador, y es que en el ancho fijo hay que configurar bien las columnas al importarlo, si no va a quedar todo chueco o mal separado. El siguiente es XML y JSON, que son datos estructurados. Estos son para almacenar y intercambiar datos. El XML usa etiquetas o viñetas para poder organizar la información. El JSON usa pares de clave-valor en estructuras como si fuera un diccionario. Estos los podemos usar a la hora de importar desde sistemas web como APIs o programas empresariales, y también cuando se necesita una jerarquía de datos, cuando ponemos clientes, pedidos, productos, etcétera. Y algunas limitaciones que tiene con Excel es que, en primer lugar, Excel puede tener problemas si el archivo es muy grande y que requiere de Power Query o otros complementos para trabajarlo bien. Eh, por último, tenemos el XLSX y XLSM, que son formatos nativos de Microsoft Excel. Y el XLSX bueno, es un estándar para hojas de cálculo modernas. Y el XLSM es igual, pero en este te permite utilizar macros. Esto, bueno, ¿cuándo los podemos usar? Para consolidar datos de diferentes archivos de Excel y para importar tablas de otros libros para análisis. Y algunos problemas que causan estos es que en las versiones antiguas de XLSX puede perder la compatibilidad, y si el archivo también tiene macros de XLSM, bueno, te pide un permiso de seguridad o un código de seguridad. Y por último es que la información puede ser un poco lenta si son muy pesados o con muchas fórmulas. Te dificultaría bueno, el poder descargar el archivo. Continuamos con herramientas de Excel para importar datos. El primero sería desde el menú. Dentro del menú de datos, Excel encontramos la opción de obtener datos, que utiliza la herramienta llamada Power Query. Esta es una de las funciones más útiles cuando necesitamos importar información desde distintas fuentes. Podemos tener datos desde archivos de Excel, hojas de cálculo de Google, archivos CSV o TXT, carpetas completas, páginas web y, lo más importante, desde base de datos externas. Lo interesante de Power Query es que no solo se limita a importar datos, sino que también permite transformarlos
antes de cargarlos. Podemos eliminar duplicados, combinar tablas, cambiar nombres de columnas, filtrar registros o cambiar formatos. Esto convierte a Power Query en un ETL dentro de Excel, lo que significa que nos ayuda a extraer los datos, transformarlos a la forma que necesitamos y cargarlos listos para trabajar. La gran ventaja es que una vez que configuramos estos pasos, Excel puede repetir el proceso automáticamente cada vez que actualizamos la información, ahorrando muchísimo tiempo. El siguiente sería conexión con Microsoft Query o UDBC. Otra herramienta que ofrece Excel es la conexión mediante Microsoft Query o a través de controladores o DBC. Esta opción está pensada principalmente para usuarios que necesitan trabajar con bases de datos empresariales, como SQL Server, Oracle, MySQL, Access, entre otras. La conexión se establece una sola vez y a partir de ahí Excel puede consultar la base de datos de manera directa. Una de las grandes ventajas de este método es que podemos mantener los datos dinámicos. Si la información en la base de datos cambia, simplemente actualizamos la conexión y automáticamente se reflejan los cambios en nuestra hoja de cálculos. Esto es muy útil en entornos donde la información se actualiza constantemente, por ejemplo, en inventarios, ventas o registros de clientes. Además, gracias al estándar ODBC, Excel logra ser compatible con una gran variedad de sistemas y plataformas, lo que lo hace muy versátil en el ámbito empresarial. Finalmente, pasamos con Power Pivot, una de las herramientas más potentes de Excel para el análisis de información. A diferencia de las hojas de cálculo normales, que se limitan a un poco más de 1 millón de filas, Power Pivot está diseñado para manejar millones de registros, sin afectar significativamente el rendimiento del archivo. Power Pivot nos permite crear lo que se conoce como un modelo de datos racional. Esto significa que podemos importar distintas tablas de diferentes fuentes, establecer relaciones entre ellas, como si estuviéramos trabajando con una base de datos. Por ejemplo, podremos tener una tabla de ventas, otra de clientes y otra de productos y relacionarlas para obtener un análisis mucho más detallado. Luego, esos modelos se integran fácilmente con tablas dinámicas, lo que nos permite generar reportes interactivos y personalizados. Además, Power Pivot es la base para conectar Excel con Power BI, la herramienta de inteligencia de negocios de Microsoft, con la cual podemos llevar los análisis a un nivel más avanzado y visual. Como siguiente tema tenemos la actualización y automatización. Como siguiente tenemos cómo actualizar automáticamente los datos importados, que es cuando trabajamos con datos en Excel o Power BI. No se actualizan solos, hay que decirles cuándo refrescarse. En Excel podemos configurar que los datos se actualicen al abrir el archivo o incluso cada cierto número de minutos, por ejemplo, cada 30. Esto es muy útil cuando usamos archivos externos como bases de datos o carpetas compartidas. En Power BI podemos ir un paso más allá después de publicar el details en la nube. Podemos programar actualizaciones automáticas, ya sea una vez al día o varias veces. Y si son bases muy grandes, Power BI tiene una opción de actualización incremental que solo refresca los datos nuevos en lugar de todo el archivo. Como siguiente, tenemos programar actualizaciones en intervalos de tiempo. Además de refrescar datos manualmente, también podemos programar intervalos de actualización. En Excel, desde las propiedades de conexión, podemos decirle al archivo que se actualice automáticamente cada cierto tiempo, por ejemplo, cada 30 minutos, ideal si el archivo de origen se actualiza en red. En Power BI, las actualizaciones programadas permiten elegir horarios específicos. Esto asegura que los dashboards siempre muestren información fresca. Eso sí, hay que tener cuidado. Si programamos demasiadas actualizaciones y la fuente es muy pesada, puede ralentizar el sistema. Por eso siempre hay que ajustar la frecuencia a la importancia de los datos. Como siguiente, tenemos
Guardar consultas reutilizables en Power Query. Una de las grandes ventajas en Power Query es que guarda todos los pasos que hacemos, filtros, cambios de formato, uniones de tablas, etcétera. Eso significa que no tenemos que repetir el trabajo, podemos duplicar o referenciar consultas dentro del mismo archivo para hacer variaciones. Si queremos usar esa misma lógica en otro archivo, simplemente copiamos el código desde el editor avanzado y lo pegamos en otro Excel o Power BI. Incluso pueden crear plantillas para compartirlas con compañeros de equipo. Y también existe la opción de convertir una consulta en función con parámetros dinámicos, lo que permite aplicar la misma transformación a diferentes orígenes de datos. Cuando trabajamos con datos, eh, pueden ser diferentes. Los podemos sacar desde una página web, desde otro tipo de documentos como TXT, CSV, otro tipo de documentos que no son los mismos compatibles con Excel o pueden tener muchos errores. Esto debemos entender que también rara vez vienen muy bien organizados por parte de donde los podemos tomar, y esto obviamente no podemos analizarlo, no podemos llegar a tener conclusiones, no podemos terminar haciendo hasta gráficas. Y por eso para la transformación y limpieza de datos, en este caso usaremos Power Query. Este está disponible tanto en Excel como en Power BI, y su gran ventaja es que realiza la limpieza de datos de una manera automatizada, donde no forzosamente nosotros tendremos que hacer paso por paso lo que necesitemos para el acomodo de los datos y para que sean de un mayor entendimiento. Esto también lo puede hacer, de, se puede guardar, se puede grabar todo este formato para no volver a repetir con Power Query, y después nada más actualizar los datos, volver a meter los datos y simplemente haría eso automáticamente. Vamos a poner ejemplos como si nosotros fuéramos una empresa y tenemos clientes para tener más claro todo esto, lo que les explicaré. Cuando nosotros recibimos por parte del cliente un archivo de ventas o de otros tipos de personas, siempre vienen con errores o ellos lo ponen en otro tipo de formato que a nosotros al descargarlo y darle otro tipo de formato en Excel en este caso, ahí marca muchos errores, los pega mal o en sí no llega ni siquiera a identificarlos en todas las celdas y lo podrá aventar a una sola celda. Bueno, empezamos con la eliminación de duplicados. Muchas veces al juntar la información aparecen registros repetidos, los mismos valores, diferentes filas o columnas que están repetidas. Por ejemplo, un cliente que nos hace un pedido, puede aparecer que se duplicó la venta o el pedido, y esto es un grave error, ya que nosotros podremos en ese caso cobrar el doble y llegamos a tener muchos problemas con el cliente. Con este Power Query podemos detectar este registro duplicados y en automático, al ser analizados, se pueden eliminar para así ya tener un orden mejor. También cambiar tipo de datos. Otro problema común es que los datos no están en el formato correcto, pueden estar en otro tipo de texto, y por lo que impide que se lean correctamente, se analicen o podemos llegar a hacer gráficas. Entonces lo que hace esto es ponerlo de una forma sencilla. Por ejemplo, en las fechas pueden tener un tipo de formato, de número, y lo que hace Power Query es ponerlo de un texto en fecha, muy simple, en fecha en número, en los números cantidades. Pues puede ser que nosotros manejemos decimales, piezas, y al pasarlo al Excel se cambie. Entonces lo que hace este Power Query es tomarlo de una manera simple para así poder analizar los datos y tener un mayor entendimiento y no sea un revoltijo, y aparte tener gráficas y poder darle un entendimiento. También dividir columnas.
Muchas veces, como les comentaba, puede que todo esté en una columna o puede que esté mal organizado por parte del cliente o de otras personas o página web donde descarguemos este tipo de información, base de datos. Un ejemplo podría ser que Power Queue puede separar un nombre de una persona o de la persona del cliente, de lo que sea, y lo puede separar por nombre, apellido, edad, género. Entonces ya tenemos información en un orden mejor para tenerla más acomodada y no simplemente tener el nombre completo, y sino todos los datos desglosados de una manera limpia y ordenada. Ahora, el manejo de errores. A veces hay datos nulos. Cuando nosotros transferimos esa base de datos, puede que no se pasen bien, puede que se haya duplicado una celda, pero sin tener nada de información, o puede que haya valores que no se hayan copiado bien, pero valen cero, entonces no se puede analizar de eso de manera correcta. Lo que hace PowerQuery es que esos datos que aparecen como nulos, que no tienen ningún tipo de valor, se les pone un valor que es cero para que sí se pueda analizar los datos, incluso eliminar hasta filas completas o columnas donde sean innecesarios, pero al importarlos se han creado esas filas, entonces eso hace que los elimine. De forma inversa, las columnas faltantes puede que al transferirlo haya faltado una columna, haya faltado una fila o haya faltado información. Por ejemplo, en un cliente que haya faltado el nombre del cliente o las piezas vendidas. Entonces eso es bastante grave. Lo que hace en este caso es detectar esos errores y él permite decidir si lo rellena con la información o tú mismo lo ajustas de una manera donde PowerCure pueda ya trabajar con las indicaciones que ya les has dado. De todos modos, él te avisa de que puede que falten tantos datos, entonces se te da el aviso para que tú puedas corregirlos o tú les des la indicación a PowerCure. Consistencia en los formatos. eh, Como les comentaba, al analizarlos, al transcribir los datos, puede que estén en un formato diferente, como TXT, que es puro texto, o CSV, que está separado por comas. Entonces, eso puede marcar errores en fórmulas al pasarlas al Excel o intentar usarlas. Entonces, lo que hace este PowerCure es poder estandarizarlo esto para una lectura fácilmente y así poder aplicar cualquier tipo de fórmulas, cualquier tipo de tabla, de una manera donde sea entendible, simple, un formato donde sea legible para todo tipo de personas y así poder garantizar un excelente entendimiento. Por ejemplo, puede pasar de que esté escrito el nombre del cliente en puras mayúsculas, sin acentos, en minúsculas, entonces eso puede hacerlo que tenga un mayor entendimiento y tenga todo un formato de igual para que si no haya errores, en cambio de que se puede tener acentos o separaciones específicas, que eso complica todo este proceso de la recolección de datos para usarlas en cualquier tipo de base de datos.